va a hacer una noticia, tiene que tener en cuenta estas cosas para que la noticia quede completa. ¿Qué sucedió? ¿Cómo sucedió? ¿Cuándo sucedió? ¿Dónde sucedió? Así Dios espera que nosotros aprendamos a través de estos parámetros. Cada vez que leamos la Biblia debemos mirar qué es lo que se me pide, cuándo me lo pide, dónde me lo pide, quién debe hacerlo en un momento dado, porque hay veces uno no es el llamado para hacerlo. ¿Sí me va a entender? Hay unos casos en la Biblia, por ejemplo, donde se faltó a esas cosas y fue fatal, digamos, por no haber hecho las cosas como Dios las decía. Por ejemplo, un día, el primer día que se celebró la expiación, el día de la expiación en el pueblo israelita, la primera vez que se reunió y se hizo esa conmemoración de la expiación, estaban tan contentos todo el mundo. Y era la presencia de Dios estaba ahí. Ahí como dicen, como estaban todos, ¿cómo llama eso? Gozosos, alegres, ungidos y todo eso. ¿Cómo? No, pues. Pero estaba tanto eso que los dos hijos de Aarón fueron y trajeron y ofrecieron incienso. El incienso. Y entonces del afán y de todo eso que era muy, o sea, la presencia de Dios estaba tan grande, tan manifiesta, que ellos no tuvieron en cuenta y fueron y cogieron de 5 cosas que Dios les había dicho que estaba compuesto el incienso, cogieron, pum, mezclaron todas esas 5 cosas y revolvieron y se fueron delante de la presencia de Dios, y cuando hicieron así, dice que salió fuego y los mató. ¿Y sabe por qué los mató? Vea, cada uno tiene una idea diferente, ¿sí ven? El problema fue que no siguieron las instrucciones. Tenían a ver, sí eran lo que Dios había mandado, pero no en la medida y en el peso. Era por partes iguales, por pesos iguales. Debían haber revuelto eso por pesos iguales o cantidades iguales. Pero él dice que no, o sea, lo hizo, pero que no se debe hacer otro igual. En ese caso, lo que lo dijo así, lo que no debe hacerse igual a ese mismo incienso. Aprenda a obedecer. Sí, A veces nos pasa eso. ¿Por qué? No pregunte por qué es, hágalo así. Ese es el problema de nosotros para no obedecer, porque pues empezamos a cuestionar las órdenes. Yo le pregunté un día, ¿por qué le debemos creer que debemos hacer las cosas así? Yo le pregunté a los hermanos y dijeron un poco de cosas. Y yo le dije, ¿saben por qué le debemos creer a Dios? Porque es el más viejo de todos. Y la experiencia no se improvisa. Por eso es que la Biblia lo llama el anciano de días. Entonces él sabe lo que dice. ¿Y por qué lo dice? Y no necesita explicarnos las cosas, sino simplemente él lo dice y punto, pare de contar. Él sabe lo que dice. Fuera de todos los demás atributos que él tiene, él sabe lo que dice y usted debe aprender a confiar en él, que él lo dijo y no le va a dar una explicación. Y si se la diera tampoco la entendería. ¿O no?
¿Por qué no llueve hacia arriba, sino hacia abajo? Pues es que todo lo que sube baja, ¿no es cierto? Porque existen leyes que gobiernan todas las cosas. En este caso, la gravedad hace que todas las cosas que uno tira bajen. Pero a veces no entendemos ni qué es la ley de la gravedad. ¿O sí? Sabemos que existe, pero no lo entendemos. ¿Qué? ¿Cuánto es el peso de la gravedad? 9.8 dice, ¿no? Pero hay cosas que no entendemos, pero que las hacemos. Y Dios espera que usted le crea para poderle ¿qué? Obedecer. Dios dice que lo haga así y listo. Porque así es que funciona. Entonces, cualquier mandamiento de Dios, cualquier mandamiento que Dios ordene, siempre debemos preguntarnos. Por ejemplo, hay cosas a los judíos que les tocaba ir 3 veces al año, todo varón, todo hombre debía ir a Jerusalén 3 veces al año. Que todo niño a los 8 días debía ser circuncidado. Al principio que creían que era algo de rito, sí, algo así. Pero con el tiempo se descubrió que si lo circuncidan al 8.º día, en ese día hay más de una vitamina o algo que hace coagular la sangre. En el 8.º día hay más de eso y hace que los niños se sanen más rápidamente. Que es el único día en la vida que hay más abundancia de esa sustancia en el cuerpo que hace que haya coagulación a los 8 días de nacido. Pues Dios lo dice que lo hagan en ese día. ¿Para qué circuncidarlos? ¿Es por salud? ¿Sabían eso? No, no es para que no sufran de la próstata, es para que las mujeres no sufran de cáncer. Las mujeres israelitas generalmente cuando se casan con hombres circuncidados no sufren de cáncer uterino. Eso es lo que dicen. Yo no lo he comprado, pero eso es lo que dicen. ¿Sí? Hay cosas en la Biblia que uno dice, pero ¿por qué eso? Pero Dios siempre le dijo, miren, a todos les dijo, a las mujeres también les dijo que debían siempre cargar una estaca. ¿Para marcar territorio? No, debían cargar una estaca, o sea, un palo con punta, y cada vez que iba a hacer una necesidad abría un huequito como el gato. Y la gente dice, eso es ridículo. Pero abría el huequito, hacía su necesidad y tapaba. Abono orgánico. ¿O no? Por eso es que en los años 60 en Europa hubo el cólera, porque la gente salía a la calle a hacer sus necesidades. Y cuando sucede eso, empieza la epidemia del cólera. Solo por una cosita
así de sencilla que dice la Biblia. Yo no le puse a explicarle a los israelitas, mire, es que si usted hace un hueco en la tierra y tapa, no va a haber cólera, porque ni siquiera sabían que era cólera. Le dicen, mire, cuando usted vaya, lávese las manos antes de comer. Una ley tan sencilla como esa. Hoy, ¿qué le dicen a uno? Lávese bien las manos. Después de casi 3.500 años, ahora ponen letreritos cómo lavarse las manos. Si en la Biblia ya estaba. Sí, por eso es que se inventaron los cositos que uno espicha y pone las manos ahí, para que no se así que con trapos cochinos. Y él le decía cómo lo debían secar ellos, así, y dejarlas secar al sol. No era que cogían trapitos y cosas, porque si 10 personas cogen ese trapito ya está cochino, ya está contaminado. Todo eso Dios esperaba que el pueblo israelita ¿qué? Obedeciera, que aprendieran la obediencia. Y Dios espera que usted, si va a predicar el Evangelio, aprenda a obedecer. Porque las personas van a a mirarlo a usted. Si usted no es obediente y no guarda las leyes, pues la gente se va a dar cuenta de eso. ¿Y qué autoridad tiene usted para hablar de eso? Si hubiera en el tiempo de Jesús, le hubiera dicho hipócrita fariseo, porque predica y no aplica. Por eso es tan importante que nosotros aprendamos a qué. Si no hay obediencia, no hay nada, hermanos. Y más en las cosas de Dios, que sabemos que Dios sí sabe lo que dice. Hoy hay leyes que yo no estoy de acuerdo con esas leyes y de hecho pues no las observo, ¿no? Porque están en contra de la Escritura. Pero a Dios tenemos y Él merece que le obedezcamos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. ¿Sí o no? Sí, señor. Vea, Dios, todo lo que Dios dice es para su propio beneficio. Pero tenemos que empezar a seguir las instrucciones del Señor. Jesús dijo que Él venía a hacer lo que estaba escrito en el rollo acerca de Él. O sea que vino a qué? A obedecer, a hacerlo a la manera. Pero es que Jesús dice, yo no he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. Pablo tenía 613 mandamientos que cumplir, solamente esos. O sea que él los tenía que tener siempre en mente para no irla a embarrar. ¿Cuántos quieren llevar personas al reino de los cielos? Bueno, son 5. ¿Sí? ¿Y cuántos quieren ir al cielo? ¿Y cuántos necesitan ir al cielo? Pero sin obediencia. ¿Sí me va a entender? Sin obediencia no podremos llegar a ninguna parte.
Yo decía que el problema de nosotros es que en todas partes nos exigen obediencia, pero en el Señor como no está ahí como... Entonces hacemos las cosas como queramos. Pero hay veces Dios solo dice una vez, ¿sabían eso? A Noé le dijo, hazte un arca, y no dice, oiga, ¿usted qué pasó? ¿Por qué no está obedeciendo? Le dijo una sola vez. Y pasaron 70 años, y en esos 70 años él obedeció hasta que terminó el arca. Algunos dicen que 120 años, pero en mis estudios que he hecho acerca de las escrituras mismas, son 70 años, lo que él invirtió haciendo más o menos el arca. 70 años, y solo una vez le dijo, hazte un arca, y él anotó. Y él se puso en la tarea de hacer un arca. Yo creo que no, Dios le dijo, mire, hazte un arca y va a llover y va a caer agua del cielo y se va a inundar todo. Eso fue lo que... Y él le creyó. No se puso a cuestionar, ¿y de dónde habrá tanta agua para llenar esto? ¿Cuántos metros cúbicos de agua se necesitan o kilómetros de agua se necesitan para llenar el monte Ararat que medía o mide, ¿cuánto es? 8.000. 8.000. 4.000. 8.000. Bueno, yo no lo he medido, entonces dejémoslo en 8.000. ¿Sí me va a entender? O sea, son 8 kilómetros de agua hacia arriba, por alrededor de la Tierra, que tiene 40.000 kilómetros alrededor. ¿Dónde habrá tanta agua para cubrir toda la tierra? Pero como Dios sí sabe lo que tiene y qué no tiene, le digo que allá habían unos odres arriba. La Biblia habla de los odres. Unos odres que podían tener la cantidad necesaria para cubrir toda la tierra sin problema. Unas ollas grandes. Porque a veces nosotros pensamos, ¿y cómo será? Ese no es problema para Dios, porque Dios es Dios y ya. Tenía que hacerlo como se le indicó. ¿Y por qué 3 pisos? Digo, no hagámoslo de 4 pisos y así caen más animales, ¿no? No, tenía que ser ahí porque según lo que sabemos es que el agua llegó hasta el primer piso y llegaba hasta ahí, era donde la fuerza de la presión iba a ser mayor. Por eso le hizo, haga 3 pisos para que cuando el agua haga presión no se colapse. Tenía que... Dios espera que usted aprenda a obedecer. Mire, 120 recibieron el Espíritu Santo, pero ¿cuántos se les dio la orden? A 500 personas se les dio la orden y solo el 23% o el 24% obedecieron. Es muy triste eso, ¿no? Pero es que más adelante el apóstol Pedro dice, Dios da su Espíritu Santo a los que le obedecen. A Jesús, ¿sabe por qué lo hicieron Señor y Cristo?
porque obedeció. Dice que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, los que están arriba, en el cielo y en la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por la obediencia. ¿Cuántos quieren ir al cielo? Todos necesitamos aprender obediencia. ¿Está claro, hermanos? Sí, señor. Cuando, por ejemplo, la Biblia dice que debemos, Jesús dijo, escudriñar las Escrituras, porque a vosotros parece que en ella tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Cuántos saben el versículo? 2 nomás, uy Dios mío, 3, 4, vea, eso es el problema de no obedecer. ¿Sí? Es un problema muy serio. ¿Cuántos lo saben? Vamos a contar: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 6, 7, 18, 19, 20, 20. Aquí hay 20 que lo saben. ¿Cuántos no lo saben? Vea, 5. Mire, ahí hagamos un cálculo, mire. El 50% de los que están aquí no hicieron caso. Porque 20 levantaron la mano. 5 dijeron que no, sabían el versículo. Y 25, porque aquí creo que aquí hay un poquito más. Aquí creo que hay 70. Entonces, hagamos el cálculo. Son 20 de 70, son 77 por 4, un 40%, solo 40% obedecieron. Y el 60% no obedecieron. ¿Sí me hice entender? ¿Por qué será tan difícil obedecer? ¿Qué dicen, hermanos? Es que puede ser que nos pasa que cuando es niño le dice mi papá es un sabio. Cuando llega a los 15 mi papá lo atropella la tecnología. Llega uno a los 25 y dice el viejo no sabía nada. Cuando llega a los 40 dice el viejo sabía algo. Y cuando llega a los 50 años dice lástima que el viejo se murió. Porque era un sabio. El obedecer implica prestar atención. Mire, si usted no presta atención a las indicaciones, va difícil a obedecer. Por eso es que cuando Dios le dijo a Saúl, a través de Samuel, dice, mire, ¿cómo es que dice el versículo? Que se le obedezca porque, ¿qué dice? Dios se complace Dios en los sacrificios. Tanto en los holocaustos y víctimas como en el que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Prestar, ¿qué?
atención, prestar atención. ¿Y qué necesitamos uno para prestar atención? ¿Los 5 sentidos? Dice que los 5 sentidos con la lengua, entonces de pronto presta atención. ¿Qué? El problema es el que tenga oídos para oír, oiga. Pero es que en la Biblia dice el que tenga oídos para oír, oiga. Las orejas sí son para cargar los aretes, pero los oídos es para oír. O sea, para prestar ¿qué? Atención, hermanos. Ahí está el secreto, ahí digo el prestar atención. El prestar atención a lo que Dios dice. La Biblia está llena de cosas que usted debe prestar atención. ¿Hacemos un quiz? ¿Sí? Hay veces, vamos a hacer una lectura, En Deuteronomio capítulo 6. Capítulo 6. El gran mandamiento. Cuando yo era niño, algunos dicen, y hablaba como niño. Pero cuando yo era niño, yo leí este pasaje. Y entonces cuando encontré el nombre, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Como yo me llamo, o me llaman Israel, porque yo nunca me llamo. ¿O sí? Yo nunca me llamo, ¿no? Otros me llaman. Entonces, hoy Dios me está hablando, porque decía, oye Israel, y yo soy Israel, pues dije, uy, me está hablando. Uy, esto se puso serio porque Dios me está hablando. Y lo tomé tan en serio que empecé a leer la Biblia hasta 150, llegué a leer 150 capítulos diarios. Porque escuché, oye Israel. Oye Israel. Y note que dice, oye Israel. O sea, preste atención. Preste atención a lo que te voy a decir. Y usted lo va a leer ahorita mismo, del 1 al 9 creo, o al 11. Léalo, pero donde encuentre el nombre de Israel, ponga el suyo. Léalo, por favor, poniendo... no trajeron. O voy a pedir a una persona que lo lea para los que no trajeron Biblia. Le voy a pedir aquí a la hermana que está más cerquita que lo lea. El gran mandamiento, Deuteronomio 6. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra, a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos tus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh gloria, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye, gloria, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es.
y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Muy bien, gracias. ¿Cuántos mandamientos hay ahí? ¿Cuántos mandamientos hay? Presten atención. Antes se decía que preste atención era porque no tenían cada uno una ¿qué? Una Biblia, pero hoy tiene usted, pero preste atención a la lectura, a lo que ha leído. ¿Cuántos mandamientos realmente hay allí? ¿Uno? ¿Cuántos mandamientos hay? Pero es que les aclaro, ¿no? Esos títulos que usted encuentra en la Biblia no son inspirados por Dios. No se debe guiar nunca por el título. No, ahí cuántos mandamientos, en la lectura que has leído, ¿cuántos mandamientos hay? 8, 6, 4, 8. Vuélvanlo a leer, por favor. 10. No, es que no, cuando yo leo la Biblia empiezo donde está ahí, ¿sí? O sea, yo leo el párrafo que estaba hablando y de ahí tengo que extraer lo que estoy estudiando. No ir atrás, no es que estoy diciendo que sea mal, pero solamente en este momento quiero que usted se fije en eso que está ahí. ¿8? Bueno. ¿Cuántos? 2, 6, 11. Con razón, ahí tenemos mucho problema porque si todos hablan diferente, eso es lo que pasa a veces. Uno solo, yo dije mandamientos, no. ¿Cuál es el mandamiento? No dije mandamiento. Solo hay 2. Amarás al Señor tu Dios. Ese es uno. ¿Cómo?
lo que debes hacer con la palabra. Los 2 mandamientos están centrados en amar a Dios y amar su palabra. Sí, pero los 2 mandamientos principales que aparecen en esto es amar a Dios sobre todas las cosas y amar su palabra. Vean, no hay más cosa más grande que las Escrituras. ¿Cómo? ¿Las pondrás dónde? En el corazón. Los 2 mandamientos claros son eso. Los demás son estatutos o las instrucciones que usted debe hacer con referencia a esos 2 mandamientos. Por ejemplo, a Dios dice, ama a Jehová tu Dios. ¿Y qué es amar a Dios? ¿Qué es? ¿Qué significa amar a Dios sobre todas las cosas? ¿Qué? Amar a Dios es ponerlo en primer lugar. Darle el primer lugar en su vida a Dios. Yo le pregunto, ¿usted sí le da el primer lugar en la vida a Dios? Nadie dijo amén. Ahí está, eso es lo que Dios dice. Amarás al Señor tu Dios. O sea, le darás el primer lugar a Dios sobre todas las cosas. Yo le decía, yo dicto un seminario que llama el Pilar del Evangelio, pero le decía que amar a Dios tiene estas cosas. Mire, renunciar a todo. El que no renuncia a todo no puede ser discípulo. También significa escoger. Para darle prioridad. También es seguirle. También es servirle. Y es tomar la cruz. Jesús dijo eso. Por ejemplo, dice que escoger, cuando dice a Jacob amé, a Esaú aborrecí. Pero no significa de odiar, sino de escogerlo entre los demás, ponerlo en primer lugar. No es que odiaba a Esaú, es darle el primer lugar a esa persona en su vida. Por ejemplo, Jesús, yo le decía en ese seminario, Dios amó más a Jesús o a nosotros. A nosotros nos puso en primer lugar antes que a su Hijo. Hay veces, yo le digo, cuando hablo del matrimonio, le digo, hay veces ponemos un parecido antes que a Dios.
Pero Jesús dijo, el que no deja padre, madre, mujer o esposo o hijos, no es digno de mí. O sea, el que no me escoge a mí y me pone en primer lugar antes que a ellos, no es digno de mí. ¿Sí me va a entender? No es que aborrece a su padre, a su madre, no, es el que me pone a mí en primer lugar antes que a la mujer, antes que a sus hijos, antes que a sus padres, antes que a todo lo demás, no es digno de mí. Antes que sus tierras, que sus cosas, no es digno de mí. Ahí dice así. O sea que si yo cumplo el primer mandamiento y sé qué es, ya sabemos que es darle el primer qué a Dios. Es que Él sea el que ocupe el primer lugar en mis pensamientos. Puedo decir que amarás al Señor con todo tu corazón, con todo tu corazón primero. Y habla es de que vive en función todo el tiempo pensando en función de Dios. ¿Se recuerda del seminario o no? Parece que se lo olvidó. Lo segundo dice, amarás al Señor con toda tu alma. Y es que lo que hago, lo hago para Él. O no para agradar al ojo, sino para agradarlo a Él. Lo que yo hago, la vida, o sea, en todo lo que hago en esta vida, debo hacerlo para Él. Yo lo comparaba con el esposo, ¿no? El esposo sale por la mañana y cuando la esposa lo ama, dice, ya estará llegando mi esposo al trabajo. Y ya estará trabajando. Esta es la hora que estará almorzando. Uy, ya casi llega. Ya salió, ya casi llega. Y todo el día vive en función de esa. Sus pensamientos se concentran en esa persona. Así debe ser también con Dios. Nuestros pensamientos deben estar en Él continuamente. Cuando está haciendo el aseo dice, hay veces las muchachas cuando están en la casa no se acomidan a nada. No lavan, no planchan, no. Pero cuando se casan, hasta la pecueca del marido. Y ya no le huele a pecueca porque lo quiere. Sí, todo lo hace porque lo ama. Así debemos hacer todo para el Señor y no para los hombres. Sabía que en la primera cosa que Dios va a hacer allá cuando dice, por cuanto lo hiciste a uno de estos pequeñitos, a mí lo hiciste. Así dice. Es lo primero que Dios va a tener en cuenta. Si le diste un vaso de agua a alguien, eso tendrá su recompensa allá. ¿Pero qué es un vaso de agua? ¿No que vale 1.200? Si es de esas de botellita. Tendrá su recompensa, dice el Señor. Decíamos que amarlo con toda la mente es hacer las cosas a la manera de Dios. O sea, conciencia, con el entendimiento. Y ese hacerlo con todas tus fuerzas es lo que hace que es la motivación por la cual yo hago las cosas. Es la motivación que debo hacerlo de buena gana. Uno puede obedecer de dos maneras, de buena gana o de mala gana. ¿De cuál se agradará al Señor?
de las dos formas, porque se le está obedeciendo. Pero le agrada más que lo hagamos ¿de qué? De buena gana. Pero la mayoría de las veces lo empezamos a hacer de mala gana. Y al final terminamos haciéndolo de buena gana. Cuando empezamos a deleitarnos y vemos los resultados de obedecer a Dios. ¿Está claro? Entonces la motivación, ¿por qué yo lo hago? Es porque lo amo. Eso ahí empezamos a practicar la obediencia es lo que Dios dice, cómo hacerlo. Debes amarme a mí con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Ahí nos está indicando que así debe. Y la pregunta es, ¿usted lo hace así? ¿Sí lo hacemos así o no? Uno no se debe engañar, hermanos. Pero para eso, pero es que ahí está tan importante que lo puso ahí y puso la palabra ahí. Entonces le dijo, mira, si usted quiere amarme de todo corazón como yo lo mando, conozca mi palabra. Pero para hacer, ¿qué debe hacer con la palabra? Entonces le dice, bueno, y esta palabra estará sobre tu corazón. Y para que usted eso sea efectivo, entonces vas a hacerlo de la siguiente manera. Cuando te levantes, la vas. Cuando te acuestes. Cuando vayas por el camino. O sea, ahí le está diciendo, ¿cuándo? Le está diciendo, ¿cuándo? ¿Cuánto debes hacerlo? Cuando te levantes, cuando te acuestes por el camino. O sea, en todo momento. La grande recomendación a todos los hombres de Dios, Dios le decía a Josué, no te apartes y meditarás de día y de noche. Le dirá, porque ahí estaría, para poderlo amar a Dios, si amamos a Dios, amamos su palabra, y si amamos su palabra, amamos a Dios. No podía desligar, por eso es que dice que lo que más engrandeció Dios es su nombre y su palabra. Y le dice, bueno, ¿dónde? Entonces dice, en todo lugar. Ahí le dice, y cuando entres en la tierra prometida. Ahora, ¿qué debes hacer con la palabra? La repetirás. Hablarás de ellas, hablarás de ellas, las escribirás, las atarás. Dice, ¿dónde las se debe escribir? En la pared, en los postes de tu casa, en las puertas de tu casa. Y le empieza a dar instrucciones cómo hacer con la palabra y nosotros no escasamente la leemos. La repetirá, ¿para qué repetirlas? Para que la memoricemos. Pero también escríbalas. Cuando se escribe, ¿qué?
Por eso en las clases de enseñanza dice, mire, lo que usted ve, lo recuerde el 80%. Lo que usted escribe, para el 40%. Lo que usted escucha, el 20%. Se le queda. Entonces le dice, para que haya un 100%, hágalo de todas esas maneras. ¿Cómo? ¿Sí? Memorizándola, estudiándola, escudriñando, que usted pueda entender lo que dice. Cuando uno, por ejemplo, es fácil aprenderse las cosas si uno entiende lo que están diciendo o tiene un orden. Por ejemplo, ¿cuántas bienaventuranzas hay? Hay 9 bienaventuranzas en Mateo, 9 bienaventuranzas. Si yo sé cuáles son las 9, las puedo contar. En Mateo 5, 7, 5, 6 y 7. ¿Cuántas figuras de lo que usted es en Mateo? Figuras hay en Mateo de lo que usted es. La sal y la luz, ¿sí ve? ¿Cuántas cosas en secreto debe hacer? 3. Orar y dar. Muy bien, ¿sí ve? ¿Es fácil recordar? ¿Cuál es la regla de oro? Con la vara que medís serás medido. La regla de oro. La regla, la medida. ¿Sí? Entonces, así uno es fácil memorizarla y entonces no hagas a otro lo que no quiere que te hagan a ti. Debemos empezar a escudriñar porque así amamos su palabra, amamos a Dios. ¿Cuál es la finalidad de amar, de escudriñar, retener, oír, todo eso es la palabra? Según Deuteronomio, ¿cuál es? Dice que estas cosas están ahí para que temáis a Jehová tu Dios, para que haya temor de Dios en nuestra vida. Si no la leemos, no hay temor de Dios. Por la necesidad de empezar a obedecer, hermano. La gente necesita ver en usted que usted es una persona que ha aprendido a obedecer. ¿Cómo yo le digo a Manuelito, lea la Biblia si yo no lo hago? ¿Cómo le digo a usted, memorice las escrituras si yo no lo hago? Me dicen que yo soy el pastor que predico sin Biblia, porque yo nunca tengo aquí ninguna Biblia, ¿no? Porque Él me dice que las exhibirás en el corazón. Pero para eso necesito disciplina, hermanos. Esa es otra cosa que usted tiene que tener en su vida. Es no solamente obedecer, sino disciplina. Vea, nosotros estamos llamados a tener disciplina. ¿Cómo?
La disciplina lleva a formar hábitos. Y en la Biblia habla de eso. Por ejemplo, todos los días. Y eso se forma, ¿qué? Cuando yo hago todos los días, hago una disciplina. Y se forman, de las disciplinas se llegan a formar hábitos. Por ejemplo, un hábito, Manuelito tiende la cama todos los días. Casi todos los días. A veces, entonces. ¿Y el resto? Yo le decía, hermanos, mire, hay cosas que hay veces, claro que quiero de pronto hablar. Un día yo estaba hablando de la iglesia. Y entonces de pronto tuve, mientras hablaba con ella, tuve una visión. Y entonces empecé a ver el cuarto de ella. Y entonces yo vi debajo eran unos interiores negros, debajo de la cama. Y empecé a ver todo lo que había debajo de la cama. Y vi cosas que habían en el cuarto y todo era como desordenado. Porque necesitan ver testimonio. ¿O no? Eso influiría en que sí le crean en el Evangelio, porque el Evangelio no son palabras, es vida, es testimonio, es ejemplo. Y eso tiene uno que hacerlo una disciplina. Todos los días, cuando habla la Biblia, le dice, le manda, todo en la Biblia es disciplina. Orar sin cesar. Hay que hacer una disciplina de la oración. Escudriñar las Escrituras. Es una disciplina. De gracias a Dios en todo. Es una disciplina. Sea agradecido. Es una disciplina. Alabar a Dios tiene que ser una disciplina. ¿Sí ve? O sea que tenemos que aprender disciplina. No estoy hablando de disciplina como de corrección. Estoy hablando de formar hábitos. Hábitos conforme a las Escrituras. Si usted quiere llevar personas al reino de los cielos, entonces tiene que empezar por formar disciplinas. Disciplina en su vida, empezando por el aseo. ¿Será que Dios se mire? No es que Dios mire el corazón. Yo creo que Dios no es ciego para no mirar el resto. ¿Sí me está haciendo entender? Aún para venir al templo, la Biblia dice, y para acercarse a Dios, dice, lavaos vuestros cuerpos con agua pura. ¿Sí dice así? Yo no sé cómo gente puede vivir una semana sin bañarse. Solo se bañan para venir a la iglesia. Y eso porque de pronto no descubran el golpe del ala. ¿Sí me van a entender, hermanos?
¿Cuánto usted ha escrito la Biblia? Usted sabe cuando Jesús se sentó ahí y le trajeron la mujer que cogieron en el pecado infragante, y Jesús está haciendo Deuteronomio 6, escribiendo las Escrituras. Jesús todos los días pasaba tiempo en oración, ¿no es cierto? Dice que se despedía a la gente y se iba ¿a qué? A orar. Hay cosas que no se pueden dejar para otro día, como es los reyes. Lo primero que Dios le decía es: harás una copia de toda la ley, o sea, de Mateo, de Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Harás una copia de la ley. Harás una copia de la ley con su puño y qué, y la leerás todos los días de tu vida. Si usted es hijo de Dios, también le dice leerás, y puedes hacer también una copia. A menos de Mateo 5, 6 y 7, haga una copia, hermano. ¿Sí me van a entender, hermanos? Al rey le decía eso: para que temas a Jehová tu Dios y guardes todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. Pero tenemos que formar disciplina. ¿Sí o no? Hacer hábitos que glorifiquen a Dios. Hasta para diezmar, ¿no es? ¿O no? Bueno, gracias por eso, por colaborarme esos 5. ¿De verdad? Si queremos llevar el Evangelio, darlo a conocer, tenemos que empezar por ahí, por aprender la obediencia y formar hábitos para que otros también puedan imitar esos buenos hábitos. Pero necesitamos disciplina, que todos los días lo hagamos. Si yo estoy pensando, yo no lo hago, pero estoy pensando. Yo lo leo todos los días antes de salir de la casa. Generalmente yo todos los días leo la Biblia. Pero al estar enseñando ahorita Mateo 5, 6 y 7 y Deuteronomio, digo, ¿por qué no puedo yo también hacerlo antes de ir a dormir? Para empezar a hacer las cosas como Dios quiere. ¿Cierto? Pero como hoy todo es cuestiones de tiempo. Vean, hermanos, aquí en Bogotá es más complejo, porque es que aquí para llegar son 2 horas, 2 horas y media para poder llegar aquí. Pero en una ciudad pequeña como Granada, como San Martín, como Chiquinquirá, como ¿qué? Planada, Fusa, aún Villavicencio, aunque se complica un poquito más en Villavicencio, ¿no? Ya en Villavicencio ya es como Bogotá también, por los trancones, ¿no? Se complica. Pero hay ciudades donde uno podría empezar a hacer lo que Dios quiere. Por ejemplo, hay iglesias donde a las 4 de la mañana se puede la gente ir a orar, ¿cierto?
¿Me está haciendo entender? Aquí es como complejo. Pero uno si quiere obedecer toca buscarle la comba al palo, dicen. Les he dicho a los hermanos que mire, reúnanse, nosotros nos reunimos el martes oración y venimos 5 aquí, porque son los que viven cerquita. Pero hay lugares de Bogotá donde hay, digamos, 10 hermanos que podían reunirse a la misma hora que nosotros a orar, ¿sí o no? Si uno lo quiere hacer, busca la manera de hacerlo. Para cumplir el mandamiento dice que no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Uno tiene que empezar a buscarle, si quiere agradar a quién, a Dios. No solamente se necesita obediencia, disciplina, sino perseverancia. Porque el que dice, el que persevera, este será salvo. Hay veces uno lo hace por 2 o 3 días y no. Y se cansa hay veces de hacerlo. Mire, hay una disciplina que se llama, nosotros generalmente no, pero yo creo que hay que cambiar nuestra metodología para empezar a hacer lo que Dios dice y es hacer discípulos. Pero para ser discípulos necesitamos ser perseverantes. Si nosotros, yo le estaba pensando en este tiempo, y creo que si Dios nos lo permite, en el próximo seminario voy a hablar de hacer discípulos. ¿Cómo se hace un discípulo? Pero se necesita tener estas cosas. Si nosotros, cada uno de nosotros, las ovejas, no el pastor, las ovejas, tienen una ovejita por 6 meses, solo una ovejita por 6 meses. Y hacemos de esa ovejita un discípulo, realmente un discípulo. Usted dice, pero es que la iglesia no, sí va a crecer, porque usted hace y lo enseña a otro, ese otro va a hacer lo que usted hace, por eso es que necesitamos empezar a vivir el Evangelio. Porque usted va con su manera empezando. Yo le decía el domingo a los hermanos de la iglesia, les decía que el Evangelio es de 24 horas, porque es una profesión. No es de un ratico. Y el Señor dice, le preguntaba, ¿usted cree que lleva fruto? Yo le hablo de la perseverancia con la necesidad de llevar fruto. Porque ahí habla, dice, recuerden el apóstol Pablo que habla del labrador que siembra y que espera con paciencia, ¿qué? La cosecha. No es que ya sembró y hay que perseverar, hay que abonar, cuidar, hacer todo lo del labrador. Y dice que con paciencia espera llevar fruto. ¿O no? Entonces yo le decía a los hermanos, generalmente pensamos que llevar fruto es solamente llevar almas, pero no se pueden llevar almas si no empezamos a llevar fruto digno de arrepentimiento. Cuando le dijeron a Juan, vinieron los fariseos a Juan y le dijeron, bueno, bautícenos. Y él le dijo, no, Señor. Hagan frutos dignos de arrepentimiento. ¿Y saben dónde empezó? En la vida diaria. Vinieron los soldados y les dijeron, ¿nosotros qué haremos? Y le dijo, ¿usted qué es? No, yo soy soldado. Y entonces dice, mire, no extorsione a nadie. Y conténtese con su salario. Y déle gracias a Dios por su salario. Empiece a hacer eso.
O sea que el fruto empieza en la vida, ¿qué? Diaria, en lo que yo me desempeño. Hacerlo con integridad. ¿Usted qué es? No, yo soy publicano. Entonces le dijo, le dijo, mire, no cobre más de lo que manda. Pues que Zaqueo, cuando oyó a Jesús y a Juan, empezó a devolver cuadruplicado lo que había robado. Hacia frutos dignos de arrepentimiento. Pero hay veces tenemos que pensamos que es en la iglesia. Uno no es cristiano en la iglesia, aunque en la iglesia todos son santos. ¿Usted sabía que todos son santos en la iglesia? ¿Y saben por qué? ¿No? Porque el templo santifica los que están en el templo. Bueno, es que en la iglesia todos son santos. Pero después de que salen, ¿sí me hago entender, hermanos? El evangelio empieza en la vida diaria. O sea, no es el cuestión solamente del templo, de traer a las personas al templo, no, la gente va a vivir, a ver su manera de vivir. ¿Cómo vive usted? ¿Cómo está delante de Dios? ¿Cómo es usted? Eso es lo que va a impactar a las personas. ¿Me hago entender, hermanos? Una señora un día en un lugar me dijo, yo quiero ser su amiga, pero no me hable de Dios. ¿Y sabe qué yo le dije? Bueno. Entonces cada vez que llegaba al pueblito yo y la visitaba y hablamos por ahí media hora y me contaba sus historias y todo, y cómo le había ido y todo, me daba tinto. Era amena la charla. Y después de un año me dice, usted no necesita hablar de Dios, porque su vida nos habla de Dios. Yo el domingo les conté una historia, ¿no? de una persona que yo decía que había una ironía en que las personas a veces les habla uno del evangelio y son de aquí del barrio, pero se van a congregar a 1 hora y media de aquí. No siempre, ¿no? Pero siendo del barrio y se congregan. Porque yo le hablé a una señora por allí y la señora empezó a buscar de Dios. Y un día me la encontré y le estuvimos dictando clase y todo. Y pues pensando que ella venía, dice, ay, pastor, ya estoy asistiendo a la iglesia. Y estaba asistiendo como a 2 horas de aquí. Entonces uno se pregunta por qué hay veces, ¿no es cierto? También le hablé un día, le encontré a una señora católica que es vecina y le regalé una cartilla de lo primero. Y la señora lo leyó y un día me la encontré y pasó por aquí. Y empezó a ser cristiana. Pero no se congrega por aquí, se congrega por allá en otra parte. Entonces uno se pregunta, ¿qué pasa ahí? Entonces, de ahí viene la historia, ¿no? Había un vecino que tenía otro vecino que era cristiano. Y un día, ese vecino pasaba por frente de un templo y escuchó una voz que le era familiar. Dijo, esa voz como que yo la conozco. Y sintió tanta curiosidad que se paró en la puerta del templo y observó que era su vecino, que decía ser cristiano.
Y entonces escuchó y estaba hablando mucho sobre el amor al prójimo. Y lo dejó que terminara, estuvo como 1 hora escuchando todo lo que decía. No sé si era que el vecino era el que estaba predicando era cegatón porque no lo veía que era su vecino. Entonces cuando terminó, le dijo, vecino, hable más duro porque sus hechos no me dejan escuchar sus palabras. Porque en la casa era otro. Él no podía dar testimonio en su vecindad porque tenía muy mal testimonio. Pero iba a un lugar donde nadie lo conocía. Eso nos pasa hay veces, ¿no es cierto? ¿O no? Si nosotros nos estamos capacitando para llevar el Evangelio, las palabras no son tan contundentes como los hechos. Recuerdo a veces una ocasión que yo iba pasando aquí en Bogotá, tenía una iglesia para en el Galán, iba pasando cuando por frente de como una cigarrería. Y entonces hay 2 hermanitas de la iglesia y están hablando o contendiendo con otra persona en la cigarrería. Entonces cuando me dijeron, pastor, venga, yo entré y entonces me dijo, mire, es que esta persona le pregunté a la persona, ¿usted quiere que le enseñe? Dije, perdón, señor, si usted me permite, yo le puedo enseñar. Y el señor, siempre le dije, muchos gustos en conocerlo, hasta luego. Las hermanas se pusieron pero bravas, le faltó es que hubiera un árbol porque se ponían como titi, dicen. Usted no nos ayudó, no nos sacó. Y yo no le dije nada, yo la dije ahí, dije, si usted es para contender, no estamos para eso. Porque estamos dando mal testimonio. Como a las semanas yo pasaba y ya no me llamó las hermanas ni él, sino el dueño de la cigarrería. Y yo, pastor, venga. Le dije, sí, señor, dice, me agradó mucho lo que usted hizo. Le dije, ¿qué hice? Dijo, no, que usted no se puso a pelear aquí porque eso está mal testimonio. Y me permitió enseñarle la palabra de Dios y empezó a ir al templo. Las palabras se las lleva el viento, pero los hechos permanecen. Recuerdo también otra ocasión. Hay veces dicen que no es bueno hablar de lo que uno hace, ¿cierto? Pero es lo que yo hago y es mejor hablar de lo que yo sé que inventarme un cuento. Una vez estaba en la selva y había un problema en el pueblo y era que se enlagunaba. Entonces yo decidí, viendo eso, primero que también pues me beneficiaba mucho a mí porque cuando llovía se enlagunaba y para llegar al templo era, como es casi todo plano, entonces se enlagunaba y eso duraba casi 3-4 horas para desaguar el agua. Entonces yo dije, no, yo voy a poner, y me busqué la manera de empezar a limpiar toda la sequía. Y sí, gasté como 15 días limpiando esa sequía.
Entonces, cuando llegué, una de esas tardes llegué a una casa a visitar a un hermano, ya como a las 5. Estaba una persona ahí hablando mal de todos los pastores, que eran, pues, como esa buena fama que tenemos, ¿no es cierto? Y entonces el hombre, yo no me puse a defender a nadie porque no conocía a las personas con las cuales él estaba hablando, entonces yo lo oí y todo, al final yo le dije, ¿usted sabe quién soy yo? Le pregunté. Y me dijo, pues yo lo que he visto es que es un trabajador del municipio. Y le dije, mire, yo soy el pastor de la iglesia y no soy el trabajador del municipio. Dijo, ¿de verdad usted es el pastor? Le dije, sí, camine para la iglesia más bien. Y se fue conmigo, porque tenía que testimonio. Pero hay que permanecer haciendo el bien, perseverar haciendo el bien. No nos cansemos de hacer el bien. ¿Me está haciendo entender, hermanos? Si queremos llevar almas al reino de los cielos, tenemos que empezar por nosotros mismos. A obedecer a Dios. Tenemos que formar hábitos que la gente pueda ver. Un día mis hijos me dijeron, nosotros sabemos que usted se sabe la Biblia, pero nosotros nunca la hemos visto leer. Entonces, por amor a ellos, ahora lo hago delante de ellos. Porque la gente necesita ver el Evangelio en cada uno de nosotros. Pero que no sea un día sí, un día no. Por eso necesitamos permanecer. Lo que hizo, yo le decía que lo que más me impactó es el ejemplo. Mi mamá nunca nos habló de Dios, pero nos dio ejemplo. Yo les comentaba eso. Hay cosas que formaron hábitos, pero era la constancia diaria de lo que hacía mi madre. Eso me formó a mí, esas cosas que mi madre hacía. Por ejemplo, ella me enseñó a que nunca debemos sacar fiado, porque si yo saco fiado, dice, no es que Dios dice que Dios es su proveedor, entonces usted viene aquí y me dice que Dios le provee y me saca fiado. Pues algún sinvergüenza puede decir, por eso es que después vengo y le pago porque Dios sí provee. Eso no es. Podía no haber comida en la casa, nada en la casa, hermanos. Pero mi madre decía, no sacar fiado. Llegamos a veces a almorzar y no había nada en la mesa, pero nos sentamos como si hubiera. Le damos gracias a Dios. Y hablamos, y cuando terminamos la hora del almuerzo, todos salíamos a hacer lo que teníamos que hacer. ¿Sí me va a entender? Pero sacar fiado, no. Nos decía, usted no hagan cara de hambre. Porque da mal testimonio. Y además está en contra dice, dale gracias a Dios en todo. Si no hay de comer, damos gracias a Dios en eso. Si hubiera comido, también gracias a Dios. Hábitos que nos formaron. No saque a crédito nada porque resulta pagando 2 y 3 veces lo que usted.
Entonces son hábitos que nos ¿qué? Yo le decía, yo recuerdo una ocasión que era como, ¿cuántos años tiene usted? Ah, no, más chiquito, por ahí de 9 años. 8 me mandaban a la tienda a comprar el mercado. Yo fui y me dieron el mercado y me dieron vueltas de más. O sea que me regalaron las cosas. Y yo me fui todo contento, mami, me regalaron las cosas y me dieron más plata. Y me dijo, ladrón. No, no, qué bendición de Dios. No dijo así, dijo ladrón. Me cogió la mano y me llevó para que devolviera el dinero que sobraba. Me enseñó a correr la segunda milla. Un día yo cogí un pajarito que era muy bonito y entonces la vecina vino, no, que ese pájaro es mío. Nosotros sabíamos que ya no tenía pájaros. Y entonces mi mamá dijo, Israel, deme el pájaro. Y se lo dijo, vecina, ¿este es el pájaro suyo? Cójalo. No nos predicó. Estaba muriéndome cuando yo estaba como en primero bachillerato, me estaba muriendo. Y llegó ya con un mes enfermo, yo le decía, mami, lléveme del médico. ¿Y sabe qué me dijo? Israel, estás en las manos del mejor. Muéstrame uno mejor que él y yo te llevo. Hechos más que palabras. La gente necesita ver en usted primeramente que el Evangelio es efectivo en usted antes que en otra persona. El Evangelio no es teoría, es práctica. Es una vivencia, hermanos. A veces sabemos mucho, pero practicamos poco. Hace unos días escuché una predicación de un pastor y llega otro pastor y le dice, pastor, tengo muchos problemas, demasiados problemas. Y entonces el pastor lo mira y le dice, hermano, ha llegado el tiempo de que usted aplique lo que usted predica. Lo que usted le enseñó a los hermanos, practíquelo. Necesitamos empezar a vivir conforme al Evangelio. Y la gente lo verá en nosotros. Yo no sé cómo en un rato, estando Pedro ya, claro que ha estado 3 años con Jesús, y en el momento ahí cuando lo dice que no, de negarlo, las personas le dicen, es que su manera de ser lo delata que ha estado con Jesús. Cuando lo negó 3 veces, ¿no? Viene la criada, la portera, y le dice, tú eres de los de Jesús. No, yo no soy. Y ella le dijo a otros, este sí estaba con Jesús. Y entonces los otros le dicen, usted ha estado con Jesús. Y entonces empezó a decir cosas. Pero llega la 3.ª vez y ya aún dicen, y aún a pesar de que ya habían negado, le dicen, usted es de ellos. No lo puede negar. Aunque uno lo ve como algo negativo, ¿cierto? Pero
Aún así, aunque él dijo y empezó a decir eso, ¿le creyeron? Sus palabras, ¿qué? No anulaban sus hechos. O sea que ahí estaba primando, eran los hechos y no las palabras, porque aún que lo vieron decir antes, que lo negó y todo eso, y no conozco a tal hombre y todo, y aunque dijo esas cosas, aún decían, usted sí está con Jesús. Pero qué triste es, ¿sí? Qué triste es, hermano, que nuestras palabras o que nuestros hechos tapen nuestras palabras. Él quiso tapar con sus palabras sus hechos, pero no fue posible. ¿Cuántos queremos agradar a Dios? Entonces empecemos por obedecer. Empecemos por formar hábitos conforme a las Escrituras. Yo le decía que mi mamá nos enseñó a diezmar desde niños, y aún mis hermanos que son inconversos mandan el diezmo. Ellos no han sido cristianos, y tengo 3 que nunca han sido cristianos, pero siempre mandan el diezmo. ¿Sí? Que Dios nos ayude. Vamos a tomar un poquito, pero antes vamos a orar. Eterno Dios y Padre, gracias por mis hermanos que están esta mañana en este lugar. Gracias por haberlos traído. Yo te ruego que tú nos ayudes a obedecer, que aprendamos a obedecer, oh Dios. Señor, que hagamos hábitos, que tengamos esa disciplina para formar hábitos. Hábitos que te agraden a ti, no costumbres, sino hábitos. Y también ayúdanos a perseverar para alcanzar el fruto, Señor. Que no nos cansemos, Señor, de hacer las cosas para ti y para crecer en el conocimiento tuyo. Esas son las 3 cosas que necesitamos, Señor, inicialmente para poder llevar el Evangelio y hacerlo bien en el nombre de Jesús. Que no solamente sean palabras, sino que vayamos con hechos, Señor, en el nombre de Jesús, para la gloria de tu nombre. Perdónanos, Señor, porque hay veces lo hemos tenido en poco, y ayúdanos a tener oídos para oír, ojos para ver y un corazón entendido. Que te amemos a ti y amemos tu palabra, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Que en esta mañana tomemos la decisión de obedecerte, de empezar a hacer las cosas a tu manera y no a nuestra manera, en el nombre de Jesús. Para que no estemos ociosos y sin fruto, Señor, en el nombre de Jesús.
Padre, ayúdanos en el nombre de Jesús, para la gloria de tu nombre. Señor, muchas gracias por todo ello. En el nombre de Jesús, gracias. Gracias en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Padre.